Dios es bueno. Estamos agradecidos con el Señor por su vida, hermano. Así es, hemos clamado todos, un solo cuerpo, a un solo Dios, por su bendición. Amén. Bueno, vamos entonces a darle continuidad porque aquí el tiempo se va pero rápido. A la serie que hemos comenzado, la iglesia tiene como propósito cumplir todo lo que el Señor Jesucristo ha soñado, ha establecido, ha previsto para proyectar, para hacer de su iglesia, de su cuerpo, lo que tiene que hacer. Sin embargo, es una responsabilidad personal el anhelar cada quien entender que siempre hay algo de gran valor y yo tengo que entender ese valor que Dios me da. ¿Qué es lo que Dios me está ofreciendo? ¿Qué es lo que Dios me está dando? Y tengo que entenderlo y desarrollar esa responsabilidad. Bueno, hemos comenzado una nueva serie que es Post-Throne con la intención de mostrar cómo es que han jugado los tronos los diferentes reyes que estuvieron, cómo lo entendieron, cómo fue que lo desarrollaron y qué estuvo bien y qué estuvo mal. ¿Y qué sigue estando mal? ¿Y qué es lo que tengo que hacer frente a todo eso? Juego de Tronos comenzó con una propuesta en la primera y fue el poder mal entendido. Fue el primer planteamiento, el primer capítulo, el primer sermón de esta serie y estuvimos viendo el poder mal entendido cuando realmente me da Dios la oportunidad de ocupar algo y no aprovecho esto. Esto hizo mención a los hijos de Samuel, los hijos de Samuel que fueron colocados como jueces y cometieron allí cohecho, se corrompieron y hubo una protesta y realmente tomaron en poco lo que se les había conferido, sobre todo con un gran ejemplo que tenía su padre. También estuvimos mirando la semana pasada como agua entre los dedos, estudiando qué fue lo que hizo Saúl con la oportunidad de haberse convertido de parte de Dios en el primer rey de Israel. Es que cuando no entiendo lo que Dios me da, cuando no hago lo que Dios me dice, cuando no entiendo o no obedezco a Dios, entonces acontecerán cosas como esta. Algo que debería ser grande, poderoso, uso un depósito equivocado, en vez de ser el depósito del corazón, pretendo retener el agua con los dedos. Y es cuando las cosas se fuman y se van, como se fue la gran oportunidad de Saúl. Pasó más tiempo en tormento, más tiempo en agonía, más tiempo sabiendo que había sido eliminado por Dios, que el tiempo que pasó sabiendo que Dios lo había designado. Y creo que eso es lamentable. Hay que hacer algunas consideraciones y saber que Dios nos ha llamado como reyes y sacerdotes, pero que yo tengo que entender qué es lo que Dios me ha entregado. Amén. Hoy traigo para compartir otro pasaje más. No se nota allí, pero voy a invitarlos a leerlo. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo del 6 al 13. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Primer libro de Samuel, capítulo 16, y leemos desde el 6 hasta el 13. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido.
Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Todavía el más joven, queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, venimos a pedirte de manera especial que nos bendigas con tu palabra. Nuestra vida necesita seguir siendo edificada. Cada día, Señor, que estamos cerca de la palabra, que somos bendecidos por ella, Señor, es la oportunidad que tenemos de seguir edificando nuestras vidas y poder de esta manera, Padre, cumplir el propósito de cada uno. Esta noche hay una reflexión en la palabra, una reflexión, Padre, que tiene como único propósito, oh Dios soberano, que podamos entender una instrucción que es necesaria para ejercer el llamado que nos has hecho. Bendigo la iglesia y declaro que la presencia del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros revela toda verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces hoy quiero compartir con ustedes esta tercera parte que dice: mientras llega la hora. Amén. Yo creo que a veces uno suele ser impaciente frente a determinada fecha y peor aún frente a determinada hora. Si son hechos que nos interesan demasiado, si son cosas que hemos esperado por mucho tiempo, creo que el esperar la hora, ¿verdad?, nos vuelve a veces ansioso. O a usted no. Eso creo que es algo muy común, que nos vuelva ansioso. Pues yo quiero mostrarle en la palabra que todo en el Señor tiene su tiempo. Cuando dicen amén. Todo en el Señor tiene su tiempo, pero también tiene su hora, dice la palabra. El tema es que nosotros tenemos que vivir como Dios espera que lo hagamos. Hay cosas, promesas, llamados, cosas que vendrán de parte de Dios, que tienen el tiempo y tienen la hora de parte de Él. Pero eso no significa que entonces yo puedo vivir de cualquier manera. Eso no significa que yo no debo estar enfocado en las cosas que Dios ha dicho. Eso dice que entonces yo debo poner todo tipo de empeño para entender y llevar la vida que esto espera. Lo cierto es que todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. La porción que acabamos de leer muestra un hecho, y es que en el momento en que Dios desechó a Saúl, algo pasó. Para que un hombre pueda hacer algo para Dios, tiene que tener el Espíritu de Dios. Amén. Tiene que tenerlo. Al haber sido rechazado Saúl, le fue quitado el Espíritu Santo. Se lo fue quitado. Por eso, después de eso, solo le quedó un espíritu que le atormentaba. Y es cuando la palabra empieza que bajo una nueva designación de trono, porque era una asignación de trono, amén o no amén, algo pasa. Y hay toda una historia alrededor de esto. Pero yo quiero que usted centre allí su mirada en que Dios tiene todas las cosas bien establecidas. Hay un llamado para cada uno. Yo dije que había un llamado para cada uno. En serio que hay un llamado para cada uno.
A lo mejor a uno le gustaría que fuera un llamado wow, que llamara la atención de toda la humanidad, que hiciera esto como para poder deslumbrar a los hombres o sentirse en cierta posición frente a los hombres. Pero los llamados de Dios no tienen nada que ver con este tipo de motivaciones. Los llamados de Dios tienen que ver con grandes propósitos, con cosas de trascendencia, con algo que Dios necesita establecer para llevar su gran obra sobre la tierra. ¿Amén? Amén. Cuando estamos en un servicio como este de familia, vale la pena todas estas consideraciones, porque todo esto comienza en el seno de una familia. Samuel llegó a la familia del Señor. ¿Cómo se llamaba el papá de Isaí? El papá de David. Llegó la familia del Señor Isaí porque tenía una comisión de parte de Dios y sin saberlo un día tocó la puerta. El hombre de Dios, el comisionado por Dios para traer una noticia inesperada pero poderosa. En una familia conformada por 8 hijos. Yo no sé qué pensaría Isaí cuando veía a sus hijos. A lo mejor estaba simplemente pensando en que fueran buenos soldados, como parecía que era la orientación, mientras llevaba a cabo todas las cosas que pudiera para seguir viviendo. Pero no pasemos por alto que los ojos de nuestro Padre amado, que los ojos de nuestro Señor, que los ojos de nuestro Dios están viendo nuestra casa. Amén. Amén. Los ojos del Señor se posaron sobre la casa de Isaí. Y allí se desarrolló un plan, un poderoso proyecto de parte de Dios. Nunca se imaginó Isaí lo que vendría para su casa. Nunca estaba lejos. Nadie sabía, pero Dios sí sabe. ¿Sabe qué? Es probable que nadie se imagine que Dios tiene planes grandes y poderosos en su casa, porque a lo mejor usted lo que ha visto son cosas contrarias a lo que es poder, a lo que es gloria, a lo que es grandeza, pero no olvide que Dios es todopoderoso. Amén. Dios es el que toca un día la puerta. Dios es el que hace que las cosas cambien. Nos corresponde simplemente ser lo que Dios necesita que seamos. Porque había un solo factor diferenciador en medio de esa familia. Uno solo. Y de eso quiero poder hablar en esta noche. Uno solo. Y siempre he pensado que en una familia, si se levanta uno solo, con ese uno, Dios hace grandes cosas. Saca adelante grandes proyectos. Empezamos a mirar aquí un poquito esas 2 porciones de la naturaleza de Dios. Y la primera, ese es el mismo género de Dios, del mismo género. Mira, quien se cubre con ella, con esa naturaleza de Dios, es realmente investido con el aliento de Dios. Es eso el que nos rodea, como aguas que nutre nuestra vida. Ese aliento de Dios, quien logra revestirse de esa naturaleza de Dios, mire, tiene una vida sorprendente, porque es entonces quien aprende a sumergirse en esas aguas, zambullirse allí, logra vivir en el poder del Altísimo y sabrá que no hay ejército, que no hay oposición, que no hay situación en este mundo que pueda derribar el poder de Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Aquí está su poder, ¿verdad? Como un don en la inmersión realmente del Espíritu. Pero la segunda de estas 2 porciones del Dios viviente es allí como eso que Dios nos regala, eso que está preparado para sus hijos, la mejor de las herencias. Se lleva allí, ¿verdad?, un don del hombre exterior, pero es cuando aprendemos a reconocer y entender que cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, ella es esa semilla que yo necesito dejar que se establezca en mi corazón. Si bien es cierto que lo primero que recibo tiene que ver de lo de Dios y que en la medida que yo me sumerjo en Dios, yo soy revestida. También está la otra naturaleza, es esa semilla que recibo de Dios,
que yo la debo poner en mi corazón, llegará el día que hace grandes cosas, transforma todo nuestro ser interno y transforma nuestra realidad. Así que todo comienza adentro. Amén. Todo comienza adentro. ¿Cuál es la condición y la actitud de un hombre, de una mujer llamada por Dios a una posición de reino, de poder o de trono? ¿Cuál debe ser? Porque la palabra dice que Dios sí se fija en esto. A quien Dios llama a sentarse a una posición de trono, que es lo que ocupa esta serie, parece ser que hay características muy especiales y muy definidas. Miremos entonces lo primero que empieza a decir el versículo 6 y el versículo 7. Dice la palabra: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor, ¿qué es lo que mira? El corazón. Entonces, la primera condición o la primera actitud de un hombre llamado por Dios a una posición de trono, de gobierno, de autoridad, es el resultado de lo que Dios ve y califica. De lo que Dios ve y califica. Miren, a veces pudiera ser o parecer que es algo como tan trillado. Y digo trillado porque siempre en la iglesia se habla del corazón, del corazón, del corazón, del corazón. Pero eso no es un invento de los hombres. Eso es algo, es el punto de partida de Dios para establecer tronos, para establecer a alguien de gobierno, para colocar a alguien en una posición como esta. Los hombres gobiernan, pero Dios es el que escoge. Téngalo claro. Los hombres gobiernan, pero Dios es el que escoge. Hoy estamos mirando ahí un poquito el libro de autoridad espiritual con los facilitadores y examinábamos todos esos hechos, los hechos de aquellos que se atrevieron en un momento dado a cuestionar, a alegar, a considerar que también podían tener algunas capacidades y podían hacer. Mire, Dios es el que delega, Dios es el que escoge. Esto no es un asunto de los hombres, es de Dios. El texto lo declara claramente, que fue Dios el que le dijo a Samuel: Samuel, ve. Y Samuel tenía que estar atento a la instrucción. Fíjense que la primera impresión de Samuel era pensar que las características debían ser como las primeras. Como era Saúl, un hombre altísimo, de buen parecer. Y él dijo, bueno, como que el Señor, este es el perfil de Dios para los gobernantes. ¿Sabe qué? Dios no tiene perfiles externos, Dios tiene perfiles internos. El perfil es interno, no es externo. Y Samuel erró en esto y le dijo, no, yo lo he desechado. A mí me llamó la atención cuando expresa en la Nueva Traducción Viviente que Dios ya lo había rechazado. ¿Por qué rechazó a uno de los hijos mayores de Isaí? Sí, porque lo rechazó. ¿Qué haría? Si parecía que usted no encuentra queja ninguna de él ahí. Ahí no se manifiesta ningún tipo de queja. ¿Qué fue lo que encontró que dice Dios, ya lo he rechazado? Y mire, iglesia, en esto me quiero detener. Porque lo primero es que el resultado de lo que Dios ve y Dios califica. Todo el tiempo los ojos de Dios están sobre los hijos de Dios. Están sobre la tierra. Mire, todo el tiempo. Yo no sé cuál sería el comportamiento o lo que pensaba o sentía el hijo mayor de Isaí cuando Dios le dice a Samuel de manera clara, precisa, ya lo he rechazado, ya lo he rechazado. Tenía características externas de ser un rey, porque las tenía. De hecho, fue lo que se fijó un profeta. No estamos hablando que fue que cualquiera se cautivó, se está cautivando un hombre de Dios.
El que quedó cautivo con eso fue el hombre de Dios, fue el profeta Samuel. Y Dios le da un informe. No te fijes, no, yo lo he rechazado. Yo lo he rechazado. Yo decía, Señor, qué cuidado tenemos que tener. Y fueron desfilando uno a uno de los hijos de Isaí, 7, y ninguno era. Y uno tiene que saber entonces, ¿verdad?, ¿qué está pasando? Si el Señor tiene promesas de bendición, promesas que están aguardando simplemente que pase, que llegue la hora de lo que Dios ha dicho, revisemos. Por lo pronto, usted padre, usted madre, es la persona de autoridad de esa familia. No consienta lo que no se debe consentir. Tenemos que aprender a llamar las cosas como son. ¿Estamos de acuerdo? Aprender allí, establecer allí. Y yo no digo que es que hay cosas que los hijos se las ingenian para hacerla de manera contraria, para errar. Pero nuestro deber siempre es tener una postura clara, que no haya confusión en ninguno de nuestros hijos, para no vayan a pensar que hacemos concesiones solo porque son hijos. No, nosotros no hacemos concesiones con lo que Dios no hace. El hermano Guillermo solamente. No hacemos concesiones con lo que Dios no hace concesiones. Y es poder entender que Dios tiene planeadas cosas especiales y maravillosas. Mire, si hay algo de lo que hay necesidad en la tierra, es de gobierno. La tierra tiene necesidad de gobierno, pero el gobierno comienza de manera personal, porque unas personas debemos aprender a autogobernarnos. Si usted no se autogobierna, usted jamás podrá gobernar. Ese es un principio, ¿no? Ese es un principio. Bueno, ¿y qué está queriendo decir usted, pastora, con el tema de autogobierno? El autogobierno da cuenta de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Porque todo comienza donde nadie lo ve. La gente ve la acción, pero ella no comenzó en la acción. Ella comenzó con un pensamiento. Y después se volvió un deseo, ¿o no? Allí esta es la ruta. Y después es que viene la acción, lo público, lo notorio. Pero esto no comienza allí. Así que yo creo que como llamados de Dios, debemos diariamente, mire, pasar el escáner. Pero es que yo me lo pasé ayer, páselo hoy. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. No lo digo yo, lo dice el Señor. Amén. Porque perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y uno tiene que pasar ese escáner. Sería lamentable que teniendo el Señor un gran plan, Dios tenga que decir una palabra como esta. Mira, ¿sabes qué? No, porque yo lo he rechazado. Que no tenga jamás Dios que decir eso. Jamás, que Dios no tenga de verdad que decir eso. Bueno, de nosotros, de nuestra casa. Amén, iglesia. Cuidemos. La gente en aras del poder, en aras de ocupar tronos, pareciera que cree que puede ser todo tipo de cosas. Cree que puede correr de un lugar a otro, pero la palabra de Dios dice que no es del que quiere ni del que mucho corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Así que sigue siendo un tema de Dios. Nos corresponde guardar la observancia de lo que Dios aprueba, no de lo que a mí me parece. Lo más peligroso de la vida son las razones, las justificaciones o las conjeturas. No es lo más importante. Lo más importante es obedecer lo que Dios dice. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Que regalen un aplauso al Señor. Por hoy, todo se vuelve ansias de poder. Todo se vuelve como
el deseo, ¿verdad?, de estar en posición relevante, poder y más poder. Pero la iglesia necesita reconocer y entender que más allá de esto, este poder y este tema de los tronos no es un juego. Esto es una trascendencia bastante grande y poderosa. Lo segundo, miremos allí. Miremos desde el versículo 8, por favor. Dice la palabra: entonces Isaí le dijo a su hijo Aminadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder, porque vino sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Entonces, una de las características o cualidades que debe tener, como lo mencioné hace un momento, la condición es de la obediencia a la unción en el reino. Siempre Dios tendrá que ver esta plataforma, el peldaño, este primer peldaño, en el que debe ser una realidad para todos, el primer peldaño. Y en este primer peldaño no se va a ejercer nada, solo se va a cumplir. Así que yo pensaba en esto y caí en la cuenta de que los padres debemos ser los primeros en descubrir los propósitos de nuestros hijos. Aquí está el hijo menor de la familia de Isaí. Y pensaba en los rasgos de un hijo menor. ¿Cuáles son los rasgos de un hijo menor realmente? ¿Cuáles son? Son unos distintivos que son muy frecuentes, son muy comunes. Son los más desordenados, los más informales y los más consentidos, ¿sí o no? Porque hay gente cuando pide, y el número 8, hay gente que dice: no, hombre, eso el tercero se cría solo. Ahora se podrán imaginar el 8. La cosa es seria. Lo cierto es que los distintivos de un hijo menor son así, es el más consentido. Mire, por lo general se espera muy poco del hijo menor, se espera menos que de los demás. Al que más se le exige, siempre a los mayores se les exige más. Así que inevitablemente el hijo menor es el que siempre refleja menos características de liderazgo a la hora de mirar allí sobre los otros miembros de la familia. El menor siempre, de verdad, es el que uno espera que siga algo, que atienda algo, porque no se entiende que alguien lo tiene que seguir. Él no tiene más a quien lo siga, él sigue lo que le mandan los mayores. Ese es uno de los rasgos del menor. Así fue hace 3,000 años y así sigue siendo el día de hoy. Miren cómo era que lo trataba el papá y los demás. No lo tenían en cuenta. Jamás pensaron, mira, viene el profeta a visitar la casa y no van a pensar que eso que viene buscando el profeta esté contenido en el hijo menor. Nadie se lo imaginó. Por eso ni lo mandaron a llamar. ¿Sí lo entendió así, verdad? Este muchacho, allí, el menor de los hijos de Isaí, era el que enviaban a las montañas, era el que enviaba allí a que fuera a apacentar el pequeño rebaño que tenía allí la familia, ovejas y cabras, corderos, dice otra versión. Y es poder imaginarse lo que pasaba allí, porque la palabra sí recrea lo que pasaba allí más adelante. Este muchacho, allí solo, en esas montañas, en aquellos aburridos viajes pastoriles que le tocaba al hijo menor,
Parecía que siempre tenía dos cosas que llevaba, que no las soltaba nunca. Una de ellas era una onda y otro su pequeño instrumento parecido a la guitarra. En sus tiempos libres, este pastor allí en las mesetas, en los días y en las noches frías y heladas, donde en las praderas solitarias, pasaba sus días, sus noches, ¿verdad? ¿Cómo los convertía y en qué los convertía este gran muchacho? ¿En qué los convertía? Yo no sé si en algún momento él se sintió solo o no, no sé, pero sí encontró la forma de fortalecer su alma. Sí encontró la forma, este hijo menor, de coger y enrutar su alma de una manera que agradó tanto a Dios mientras lo observaba. Fueron muchas las noches que Dios lo observó, muchos los días que Dios lo observó. El muchacho que tocaba el arpa, aquel que tenía buena voz y cantaba con mucha frecuencia. El que no se parecía contenerse ni detenerse ante nada. Yo me alcanzo a imaginar un montón de piedra que David colocaba allí y ensayaba el blanco, a lo mejor con las copas de los árboles, y cuando se cansaba de darle un árbol, volvía a recoger sus piedras y le daba al otro árbol. Pero así pasaba las noches. Y lo mejor era que este muchacho, muy a pesar que le tocaba lidiar con unas tareas que no les comisionaban a los otros 7 hijos, esto nunca afectó su corazón. Yo no sé si el punto de partida fue lo que el padre hacía, yo no lo sé porque la palabra no lo describe. Digo que a lo mejor el padre no decía cosas que mostraran preferencia, o que el padre no hacía cosas que mostrara que era el hijo que tenía poco y por eso lo mandaba. A lo mejor le dijo, tú eres el menor y tienes que ayudarnos en esto. Yo no sé, pero lo cierto es que lo que sí queda expreso aquí es la manera como el hijo menor recepcionaba las órdenes de su padre y hacía la tarea comisionada. Y mientras hacía la tarea comisionada, sea practicando en los tiempos libres con la onda o tocando su pequeño instrumento, Dios lo estaba mirando. Había aprendido, dice la palabra del Señor, en ese tiempo a alabar a Dios, a reconocer a Dios, y que en los tiempos de dificultad, cuando los osos se aproximaban, algunas fieras de estas que amenazaban la seguridad de lo que le habían comisionado, con gran valentía y sobre todo por su gran confianza en Dios, enfrentaba las situaciones adversas. ¿Y qué cree que Dios decía? Si sabes enfrentar las situaciones adversas con esta fiera, que lo único que está mostrando es que eres capaz de cuidar lo que yo pongo en tus manos, aunque sean pequeñas ovejas, aunque sea un pequeño grupo de cabras, tú cuidas muy bien y no aceptas que nada venga a tocarlo, no aceptas que se pongan en riesgo y estás atento a la tarea. Yo te puedo escoger como el rey de Israel. Allí comienza todo. Yo te puedo escoger. Iglesia, mientras llega la hora de la grandeza, mientras llega la hora del reconocimiento, mientras llega la hora en que se pueda ver aquel cumplimiento, hay cosas que tienen que estar pasando en la soledad, hay cosas que tienen que estar pasando en la intimidad, hay cosas que tiene Dios que estar viendo, cómo se asume lo pequeño, lo que a lo mejor a algunos no le dan importancia, pero es lo que te comisionaron, es lo que han puesto bajo tu responsabilidad. Es lo que te han dicho, cuídalo. De pronto son pequeñas, una manada pequeña de ovejas o de cabras. A lo mejor no es el ganado aquel, pero es lo que se tiene. Era lo que Isaí tenía. Era la herencia de la familia. Era lo que cuidaban porque él representaba el sustento. Pero lo sorprendente es que este hijo menor era altamente diligente. Se complacía Dios cuando lo veía. Yo me imagino, nadie lo veía y él cantaría todo pulmón para Dios. En
en las noches largas. Testigos, los testigos silenciosos. No se olvide que hay testigos silenciosos. Si usted cree que nadie lo ve, hay testigos silenciosos. A mí nunca se me olvidará el día que el Señor me enseñó esto. Yo tengo testigos silenciosos que siempre darán fe de que yo he cuidado de ti. La tierra, el aire, las nubes, los ángeles, un gran testigo silencioso, iglesia. Esos eran los testigos que daban cuenta de lo que David hacía cuando ningunos ojos físicos lo observaban. Ninguno. Ahí estaba. Por eso no hubo ningún problema el día que Goliat vino a desafiar el ejército de Israel, porque la habilidad, eso no fue una osadía de él, era una habilidad que ella tenía. Hermanos amados y queridos, si tú entiendes que eres un hombre y una mujer y que tu familia está también llamado a ser hombres de trono, que esto es otra cosa que gente de autoridad, esto comienza cuando nadie te ve. Esto comienza en las pequeñas cosas. Esto comienza en la habilidad que solo puedes desarrollar, porque la habilidad es el resultado de una y otra vez practicar algo. Practica la obediencia una y otra vez. Practica la adoración una y otra vez. Practica la rendición, la sumisión una y otra vez. Practica el respeto una y otra vez. Practica la gratitud una y otra vez. Practica todo aquello que Dios quiere que practiquemos, porque es lo que Dios quiere encontrar en un corazón cuando lo mire. Si hay algo que Dios necesita encontrar en un corazón, es lo que Él dice que debe haber. Lo que Él dice, iglesia. Así que mientras la hora llega, tendremos que estar preparados. Nadie sabía, después de muchos días y muchas noches y muchos años, que un día se tocaría la puerta, porque comenzó el tiempo que todo lo cambiaba. Ya era cuestión de horas, ya sería cuestión de tiempo que se pusiera de manifiesta la voluntad perfecta de Dios. Y yo en esta noche te hablo. Mira los corderitos, mira las ovejas que Dios ha puesto a tu cuidado. Y sé como aquel muchacho que encontraba un gran deleite en hacer simplemente lo que tenía que hacer. Ahí no había razonamientos personales, ahí no había ningún tipo de consideraciones, porque a mí, siempre yo, ninguna de estas cumplía con lo que se le comisionaba, y aprovechó muy bien el tiempo para ejercitarse en el mejor de los adoradores, en aquel que podía inspirarse en las noches muy estrelladas, aquel que podía inspirarse en el silencio de la noche, y a lo mejor lo único que interrumpía ese silencio era su voz mientras alababa a Dios y mientras daba gracias a Dios y mientras podía declararle a Dios cuán grande y cuán precioso y hermoso era Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando la amenaza se acercaba, entonces el lleno de lo que tenía que estar, le hacía frente y Dios lo respaldaba. Porque en las fuerzas naturales, yo no creo que haya un hombre que pueda hacerle frente al león y al oso, pero Dios sí puede. ¿Cuántas veces Dios te está ayudando y tú no lo sabías? Póngase de pie, por favor. Si tu deleite